Pato, chegando quase ao final, pessoal, chegando quase ao final. Muy bien, vamos a empezar a estudiar el sistema digestivo, aparato digestivo, como quieran llamarlo ahí. Entonces, el sistema aparato digestivo es el conducto que va a tener varias funciones que vamos a estar viendo el día de hoy, cuáles son las funciones principales que tiene este sistema o aparato digestivo, y vamos a comenzar a hablar sobre algunas alteraciones patológicas que puede presentar entonces nuestro sistema digestivo o aparato digestivo. Entonces aquí tenemos una imagen de toda la conformación anatómica del sistema digestivo. Sabemos que el sistema digestivo es un conducto, un tubo que tiene que llevar entonces el alimento desde la boca hasta poder excretar las sustancias que no sirven. Entonces, para poder excretar aquí, en forma de materia fecal, esas sustancias que el organismo no necesita, entonces lo va a expulsar. Entonces tenemos un tubo de aproximadamente 11 metros de longitud. Empieza aquí a nivel de la cavidad oral, cavidad bucal. Luego tenemos la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado. La primera porción es el duodeno. Luego tenemos el yeyuno ilion. Luego tenemos el colon, ascendente, transverso, descendente. Aquí está el colon, sigmoideo, el recto y el canal anal. Todos los componentes de nuestro sistema digestivo. Una longitud promedia de 11 metros que van a cumplir con la función de, por un lado, poder digerir los alimentos que vamos a estar ingresando dentro de este tubo. Entonces, tiene que digerir, tiene que absorber, tiene que secretar sustancias, y lo que no sirve va a excretar. Entonces, las principales funciones que tiene nuestro sistema digestivo es la digestión, absorción, secreción y excreción. Esas van a ser las distintas funciones, las principales funciones aquí de nuestro sistema digestivo. El alimento, cuando entra aquí en la cavidad oral, cavidad bucal, nosotros introducimos el alimento en la cavidad oral o bucal. Generalmente el alimento contiene los 3 macronutrientes, y esos 3 macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. El alimento que entra en la boca, aquí la lengua capta que el alimento ha llegado en la boca y envía una señal hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a ejecutar una respuesta para la glándula parótida, submandibular y sublingual, y se va a comenzar a echar saliva en la cavidad oral para poder mezclar ese alimento con la saliva para facilitar triturar ese alimento. Pero algo importante que aquí la parótida ya va a secretar una enzima para iniciar la digestión de un producto muy importante aquí para el cuerpo, para obtener el combustible para la célula. Entonces, la parótida va a comenzar a secretar junto con la saliva la amilasa salival, que es la enzima que va a iniciar la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos van a comenzar a romperse por la amilasa salival y obtener cadena de almidones. Entonces, al mezclar el alimento aquí con la saliva, triturarlo, se va a formar una masa alimentar.
Entonces esa masa recibe el nombre de bolo alimenticio. Y es ese bolo alimenticio cuando tiene cierto tamaño, disminuimos al máximo el tamaño para que esto pueda pasar por la faringe. Ahí es donde nosotros vamos a enviar el alimento hacia atrás en un acto de deglución, que significa tragar, y vamos a iniciar el proceso de la deglución. La deglución es un acto mecánico que tiene 3 fases. La primera fase comienza en la cavidad oral o la cavidad bucal. Es la fase voluntaria. Hasta ahí nosotros gobernamos a ese alimento que va a entrar en la boca. Si no queremos que entre en la boca, escupimos el alimento. Pero si queremos, lo enviamos hacia atrás y luego viene aquí a la faringe. Entonces aquí lo que se va a producir es que el alimento va a distender a la faringe, y al generar la distensión de la faringe, señal refleja aferente, descarga eferente, que inicia el peristaltismo faríngeo, en donde se inicia la fase involuntaria de la digestión. Entonces, la fase faríngea es la segunda fase, que es la fase involuntaria. El objetivo va a ser vencer aquí al tono del esfínter esofágico superior para que se contraiga la faringe y el bolo pueda entonces atravesar ese esfínter esofágico superior. Ahí entra el alimento a nivel del esófago y se inicia la tercera y última fase de la digestión, que es una fase involuntaria. Entonces tenemos nosotros la fase esofágica, que cuando entra el alimento dilata la cavidad, señala hacia el sistema nervioso, respuesta para que pueda iniciar el acto de contracción por inervación aquí de los plexos mioentéricos que están en la camada muscular aquí de la estructura de todo ese sistema digestivo. Entonces, mediante el peristaltismo es conducido el alimento. Ahora aquí abajo va a encontrar otra pequeña resistencia, que va a ser el esfínter esofágico inferior. Por un lado, el diafragma forma una pequeña fuerza aquí, hace para que el tubo digestivo en la parte distal del esófago disminuya el calibre para que el contenido del estómago no vuelva hacia atrás. Entonces el diafragma más el cardias aquí son los que van a formar la estructura esfinteriana inferior. Entonces por ondas peristálticas se va a contraer, se vence aquí el tono del esfínter esofágico inferior y ahí es donde cae el alimento ahora en la estructura del estómago. El estómago tiene glándulas que están aquí en el cardias, glándulas que están aquí en el fundus, cuerpo y en la región pilórica. Así van a estar distribuidas. En el fundus y en el cuerpo, las glándulas se llaman glándulas oxínticas. Y hay dos células muy importantes ahí. Las células principales y las células parietales. Las células principales del estómago van a producir pepsinógeno y van a producir factor intrínseco. Y las células parietales son las que van a producir el ácido clorhídrico. Y el ácido es de vital importancia, porque el ácido, primero, va a eliminar las bacterias que entraron con ese alimento. Hay bacterias que entran con el alimento. Entonces, el ácido elimina esas bacterias. El ácido aquí va a eliminar nuestra amilasa salival y se va a dejar de digerir los carbohidratos. El ácido inicia la digestión
de las proteínas, principalmente proteínas de origen cárnico. El ácido activa el pepsinógeno en pepsina, y es la pepsina la que tiene entonces la fuerza, es la enzima principal para digerir las proteínas de origen cárnico. Entonces, el estómago es un reservorio de alimento que sirve principalmente para digestión de las proteínas. Para eso sirve el estómago. Lípido todavía no digerimos nada, hasta ahí. Y ahí es donde lentamente se va a relajar el esfínter aquí, pilórico, y el alimento va a ser vaciado lentamente al duodeno. El alimento que llega a la primera porción, ese alimento, si contiene proteínas y contiene lípidos, aquí vamos a producir nosotros dos hormonas muy importantes. Por un lado, saben que aquí hay unas glándulas, las glándulas de Brunner, que son las glándulas que van a producir mucus, bicarbonato, porque está cayendo ácido aquí, para evitar que el ácido pueda dañar la primera porción aquí, duodenal. Entonces, una hormona que se produce es la colecistocinina. Y la colecistocinina es la que por vía sanguínea viene hasta la vesícula y es la que estimula la contracción de la vesícula para que pueda vaciar su contenido de bilis a la segunda porción duodenal. La colecistocinina también es la encargada de relajar el esfínter de Oddi, y mediante eso entonces el contenido de bilis cae con facilidad en la segunda porción del duodeno. El estímulo principal, alimento que contenga lípidos para liberarse colecistocinina. La secretina tiene dos funciones. Por un lado, a las células parietales para inhibir la producción de ácido. ¿Por qué hace eso? Porque está sintiendo que está llegando mucha cantidad de contenido con ácido. Entonces lo que hace es irse hasta el estómago para bloquear y se deje de producir ácido. Si cae mucho ácido y con mucha velocidad en la primera porción, ahí es donde nosotros tenemos que el paciente fácilmente desarrolla un cuadro de úlcera. El ácido erosiona la mucosa del bulbo duodenal y facilita la formación de úlcera. El sitio más frecuente aquí de formación de úlcera es la primera porción del duodeno. El otro sitio donde puede formarse úlcera es aquí, en la curvatura menor del estómago, principalmente por el Helicobacter pylori. Entonces son los que van a causar aquí el desequilibrio entre los factores de protección que tenemos para el medio ácido. Entonces, la secretina bloquea a la célula parietal, menos producción de ácido. La secretina también se dirige hasta el páncreas, hasta la función exócrina del páncreas, que son los acinos pancreáticos. ¿Qué vamos a tener ahí? Que la secretina va a estimular la producción y la secreción de las enzimas pancreáticas. Por un lado tenemos la amilasa pancreática, que es la que va a seguir el proceso de digestión de esa cadena de almidones que estamos teniendo en el tubo digestivo. Las diversas proteasas para seguir rompiendo la cadena de los aminoácidos que ya se inició con la digestión allá del ácido y la pepsina. Las diversas proteasas entonces van a ser producidas aquí por el páncreas para seguir el acto de digestión. También tenemos la lipasa pancreática y la colesterolasa. Esas son las enzimas digestivas que el páncreas entonces va a drenar mediante el conducto pancreático principal y parte de la cabeza aquí, el conducto accesorio del páncreas. Entonces tenemos aquí en la segunda porción del duodeno donde van a
verterse todas esas enzimas digestivas. Entonces, el duodeno es el sitio donde mayor digestión se produce. El mayor sitio de digestión del tubo digestivo es el duodeno. Ahí es donde más se digieren las cosas. Ahora ese alimento pasa a la región del yeyuno ilion. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Se tiene que completar la digestión. En el caso de los carbohidratos, la amilasa convierte la cadena de almidones en disacáridos. Entonces, aquí el intestino delgado, yeyuno ilion, va a producir amilasa intestinal que contiene enzimas llamadas disacaridasas. ¿Para qué? Para romper esos disacáridos y nosotros obtener los monosacáridos. ¿Y cuáles son los monosacáridos? Glucosa, fructosa y galactosa. Y son estos los monosacáridos que van a ser absorbidos en la región del yeyuno ilion y van a dirigirse por el sistema venoso. Entonces, es absorbido por el capilar venoso. Va a la vena mesentérica superior y ese contenido de monosacáridos va a ir a parar a nivel del hígado. El principal, la glucosa. Por eso es que el hígado convierte su cavidad en un depósito de glucosa. Entonces comienza a acumular glucosa y eso se llama glucógeno hepático. También un pequeño porcentaje es distribuido a los músculos para poder almacenarse también ahí ese glucógeno, el glucógeno muscular, que cuando hay actividad física, entonces rápidamente se rompe de ahí para que los músculos rápidamente obtengan la energía necesaria para poder realizar el trabajo muscular. Luego también el jugo intestinal, el intestino, en las células de la mucosa intestinal van a producir las proteasas intestinales para completar la ruptura de esos oligopéptidos y tener los aminoácidos esenciales que van a ser absorbidos y van a ir por el mismo sistema de los monosacáridos, por el sistema del capilar venoso, vena mesentérica superior y van a ir a parar al hígado. Y el hígado lo que va a hacer es volver a formar las diversas proteínas. Entonces el hígado, mediante este mecanismo, es la principal fábrica proteica que tiene el cuerpo. Ahora vamos a tener también la lipasa intestinal, en donde esos triglicéridos van a ser rotos. Se rompe el glicerol, se quedan libres los ácidos grasos y ahí es donde se absorbe el ácido graso, se absorbe el colesterol, pero esto no se dirigen por el capilar venoso. Estos van por el capilar quilífero y ese capilar quilífero inicia el sistema del conducto torácico y es por el conducto torácico donde sube, entonces, donde van a subir los lípidos hasta el ángulo yúgulo subclavio izquierdo y ahí es donde cae directamente en el sistema venoso y cae directamente al corazón y el corazón es el que va a encargarse de distribuir por todo el cuerpo los lípidos. Por un lado vamos a tener acumulación en las células que están formando el panículo adiposo, los adipocitos, y ahí van a acumularse entonces estos ácidos grasos, estos triglicéridos. Va a dirigirse también al hígado para poder almacenarse ahí. En el hígado, el lípido llega mediante la arteria hepática propia, mediante el sistema arterial es donde tenemos nosotros lípidos llegando hasta el hígado. Entonces, los monosacáridos, el sistema venoso, los aminoácidos venosos y
la arteria, entonces es la que trae a partir de aquí los lípidos y tenemos esos nutrientes en esta enorme fábrica que tiene el cuerpo ahí para poder metabolizar entonces esos nutrientes, poder almacenar y disponer cuando esté faltando en el cuerpo. Todo lo que no sirve pasa al colon del lado derecho. Aquí tenemos una válvula que tiene que impedir el reflujo de esas sustancias que van a formarse para excretar del cuerpo, la válvula ileocecal. Entonces tenemos aquí donde va a iniciarse la formación de la materia fecal. El colon derecho es encargado de reabsorber 25% de agua, de líquido. Entonces tenemos aquí el inicio, la formación de la materia fecal. Lado derecho, entonces es algo pastoso, se forma la materia fecal en forma de pelotitas, bolitas, llamadas fecalitos, coprolitos, y uno de ellos es lo que tiene que entrar aquí en la luz del apéndice para causar apendicitis, que es la principal causa. Otra causa puede ser la hiperplasia de los folículos linfoides, pero eso vamos a tocar en otra clase cuando estemos hablando específicamente de apendicitis aguda. Ahora el alimento aquí es donde en el colon del lado izquierdo vamos a completar, sacar el líquido que está quedando todavía ahí para dejar la materia fecal tipo una estructura casi sólida. Se pierde agua por ahí, pero muy poca cantidad de agua con la materia fecal. Con la materia fecal se pierde muy poca cantidad de agua. Entonces se forma la materia fecal y una vez formada, esa materia fecal se almacena en el recto. Cuando está completamente ahí ocupando la cavidad rectal, es donde hay el estímulo por dilatación al sistema nervioso central y ahí es donde nosotros tenemos las ganas de evacuar. Entonces encontramos un sanitario, relajación y por estímulo reflejo esto se contrae y permite la expulsión de esa materia fecal que se produjo. Entonces esas son las funciones básicas que nosotros vamos a tener en todo nuestro tubo digestivo. Y ahora vamos a ver algunos trastornos que podemos tener en la deglución. El trastorno que se puede dar en la estructura faríngea y el trastorno que podemos tener en la estructura esofágica. Entonces, trastornos motores de la deglución. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad para tragar, la nomenclatura técnica para referir que una persona tiene dificultad para tragar se llama disfagia. Entonces es síntoma de dificultad para tragar el bolo alimenticio. Puede haber problema en la faringe o puede haber problema en el esófago para que el alimento pueda llegar, en este caso, hasta el estómago. Ahí tenemos donde se está produciendo la masticación de un alimento. Y tenemos que la deglución tiene 3 fases, como dijimos. La oral es la voluntaria, faríngea y esofágica van a ser las involuntarias. Entonces puede haber alteraciones de la región faríngea, entonces tenemos una disfagia orofaríngea o podemos presentar alteración a nivel del esófago. Y eso vamos a ver qué es lo que podemos tener de alteración y de manifestación. Aquí una alteración, primeramente, que podemos tener una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, si un paciente tiene una hipertonía de ese esfínter esofágico inferior, entonces aquí la musculatura faríngea tiene que hacer mucha fuerza. Ustedes saben que la faringe presenta músculos constrictores y músculos elevadores. Aquí está el constrictor superior, medio e inferior. Y aquí por debajo tenemos el cricofaringio. Y las fibras inferiores del cricofaringio son las que forman el esfínter esofágico superior. Si hay una hipertonía, ahí es donde tenemos aquí un área de debilidad que se llama
triángulo de Killian. Ahí es donde se puede formar, miren, un divertículo inferior al músculo cricofaringio. Este divertículo probablemente vean pacientes que tengan esta alteración. Se llama divertículo de Zenker, es donde el alimento, miren aquí se almacena alimento y es lo que posteriormente dificulta la contracción aquí de la musculatura faríngea, presentando ese paciente una disfagia orofaríngea. Entonces, la disfagia orofaríngea, tenemos alteración de la motilidad. Generalmente el trastorno que se va a dar para que el paciente tenga una dificultad para tragar por problema faríngeo van a ser problemas nerviosos relacionados al noveno par, el glosofaringio, que inerva entonces a la musculatura de la faringe, y al nervio neumogástrico, que es en este caso el que también inerva. Entonces, alguna alteración en estos pares craneales es donde nosotros podemos tener pacientes presentando disfagia orofaríngea. Algunas manifestaciones, enfermedades que puedan generar alteración de estos pares o de la función nerviosa en sí, miastenia gravis. Miastenia gravis es cuando hay una destrucción de los receptores postsinápticos de acetilcolina. Ya dijimos, las lesiones del noveno y décimo pueden causar entonces una dificultad en la contracción de la faringe, miopatía distrófica, dermatopolimiositis, miopatías mitocondriales, el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis lateral amiotrófica son patologías que afectan la función nerviosa de estos nervios principalmente, que son los que tienen que darle la motilidad a la faringe. Entonces el paciente puede presentar una dificultad para tragar. A lo que refiere las manifestaciones o alteraciones del esófago, principalmente podemos tener nosotros una alteración aquí en el esófago distal. Entonces este es el esfínter esofágico inferior. Este es el esfínter que se tiene que relajar para dejar pasar el alimento. Entonces hay una patología que crea destrucción de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach. Aquí, la enfermedad de Chagas destruye el plexo nervioso distal del esófago. Lo mismo hace con el colon, destruye el plexo nervioso colónico. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener si hay una pérdida de una función nerviosa? Esto se contrae, miren, esto se contrae y lo que va a hacer es dificultar el pasaje de alimento, porque hay un aumento en el tono del esfínter esofágico inferior y eso es lo que recibe el nombre de acalasia. Acalasia. Acalasia esofágica es cuando hay una pérdida de relajación del esfínter esofágico inferior. La acalasia en un 90% se produce por la enfermedad de Chagas. Entonces, por el Trypanosoma cruzi, Ubishu barberu es el que puede producir aquí la enfermedad de Chagas. 90% de la acalasia es acalasia chagásica. 10% es por disfunción nerviosa. Entonces, alteraciones del sistema nervioso pueden generar también aquí una dificultad para relajar esa musculatura esofágica inferior. Miren aquí una radiografía, como observamos ahí el esfínter esofágico inferior totalmente disminuido de tamaño, de calibre, y el alimento que no está pudiendo pasar. Esta imagen tiene un nombre característico, se llama imagen en cola de ratón o también se llama imagen en pico de pájaro. Esa es la imagen que nosotros obtenemos. En la acalasia, el esófago posteriormente crece muchísimo. Entonces el esófago queda grande. La manifestación se llama megaesófago. La complicación que se da aquí por la enfermedad de Chagas. El colon hace lo mismo. Entonces ese paciente difícilmente tiene una relajación
pasaje de ese alimento. Entonces lo que nosotros tenemos es que el colon aumenta muchísimo de tamaño y lo que se produce es ahí un megacolon. Entonces, afección del esófago se llama megaesófago chagásico, megacolon chagásico, y la alteración que se da a nivel del sistema cardiovascular, en este caso la cardiopatía chagásica. Son los 3 sitios de predilección de la enfermedad de Chagas. Ahí está la acalasia. Consiste en una atonía, falta de peristaltismo del esófago distal, cardias aumentado de tono, eso se llama cardioespasmo. Entonces dificulta el pasaje aquí del contenido alimentar hacia el estómago. Aquí nosotros tenemos que la parte distal también puede sufrir fenómenos de obstrucción. ¿Cómo y cuándo? Miren que esto es normal. Aquí es donde el alimento que pasa, ese alimento tiende a volver, y cuando vuelve el alimento vuelve con mucho ácido. Y si nosotros tenemos mucho ácido volviendo aquí hacia el esófago distal, lo que se va a producir es que se va a cambiar el epitelio del esófago distal. Entonces el paciente va a desarrollar un cuadro de metaplasia de Barré, o llamado esófago de Barré. Y posteriormente esto, si es que nosotros no controlamos, puede evolucionar a un cáncer de esófago distal, que es el adenocarcinoma de esófago distal. Entonces el esófago de Barré y el carcinoma esofágico o adenocarcinoma de esófago distal son las que posteriormente van a generar obstrucción del esófago y el alimento no va a poder caer hacia el estómago. Entonces, la acalasia y las disfagias obstructivas por esófago de Barré o adenocarcinoma son los que van a causar principalmente, en este caso, la disfagia esofágica. Entonces tenemos aquí la enfermedad de Chagas, en un 90% es causante de acalasia. Los disturbios neuromusculares en un 10% causan acalasia de esófago. ¿Qué significa? Aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Y las patologías obstructivas que pueden generar disfagia esofágica son, en este caso, el esófago de Barré y el adenocarcinoma. Volviendo a lo que es el reflujo gastroesofágico, que lleva a desarrollar la enfermedad aquí de esófago de Barré, nosotros tenemos que puede producirse por una disminución del tono del esfínter esofágico. Ahí vean el diafragma. Aquí está el propio cardia. Doble acción para generar una estructura esfinteriana. Entonces existen factores que pueden predisponer, miren, el reflujo de ácido. Entonces cuando hay reflujo, este medio es alcalino, esto es muy ácido. La persona que tiene reflujo, si entre ustedes hay alguien que tiene reflujo, esta es la sensación que siente ese paciente cuando presenta el reflujo gastroesofágico. Entonces tenemos una sensación de quemazón retroesternal. Eso se llama pirosis. El paciente tiene quemazón retroesternal. Entonces está quemando ahí por el contenido ácido. Las causas que pueden llevar: aumento de la presión intragástrica por la gran cantidad de alimentos y de gases. Después de comer mucho, fácilmente una persona puede tener reflujo gastroesofágico. Si comen mucho y después se acuestan, fácilmente pueden tener reflujo. La hernia hiatal, aquí hay un defecto mecánico de ese esfínter
esofágico inferior y esto facilita mucho el reflujo. Entonces esta hernia hay que corregir porque ese paciente va a presentar esófago de Barré y luego puede evolucionar a un adenocarcinoma de esófago distal. El embarazo también, porque hace de que haya más presión intraabdominal y eso quiere entonces aumentar la presión intragástrica y llevar todo ese contenido hacia el tórax. Decúbito inmediato después de comer mucho, efecto adverso de medicamento, antagonista de canales de calcio, anticolinesterácicos, también pueden producir obesidad, también faja muy apretada, también puede producir. El café, chocolate, alcohol, picante y grasas también predisponen a la formación de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Muy bien, vamos a ver si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, así ya encerramos nuestra clase del día de hoy. Dudas, preguntas. Doctor, ¿cómo es el nombre de la quemazón retroesternal mismo que tenía dicho? Pirosis. Pirosis. Sí, pirosis. Gracias. Muy bien. Excelente. Entonces dejamos nuestra clase.